fiesta, los violines ya están sonando, es un ritmo muy alegre que a todos va contagiando. Allí en los años 50 nuestros ancestros lo bailaron. El violín lo trajeron los españoles, pero el violín más que todo se quedó en la parte negra de aquí, el norte del Cauca. Bienvenidos, estamos ya en nuestro tocador. Sí, señores, acostumbrados ya a nuestra cita. Pues nosotros hoy desde el tocador estamos sacando temas interesantes porque hay mucho que compartir en Santiago de Cali con todos ustedes televidentes. Desde ya les invitamos para que compartan con nosotros a través de nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Al Tocador, también en Twitter, @altocador, y nos pueden seguir y compartir, por supuesto, toda la información que aquí se produce en nuestro programa. Bienvenidos desde ya y voy a saludar de una vez porque hay mucho material para compartir a Gloria Valencia. Gloria, ¿qué tal? Bienvenida. Buenas, Ángela, y a todos los televidentes de Al Tocador, el canal de nuestra gente, como siempre emitiendo un programa especial en este día, hoy dedicado a una de las festividades más importantes que tenemos en Santiago de Cali, la 17ª versión del Petronio Álvarez. Hoy dedicado a este programa para que ustedes disfruten de los sabores, los colores, la gastronomía, el estilo, la moda y mucho más en un especial del Petronio Álvarez, y que por supuesto el Canal 2 ha estado durante toda esta semana pendientes de este programa y obviamente de esta actividad. Sí, señora, hay mucho que compartir, decía yo desde el inicio, y es que hay gastronomía, Gloria, hay moda, todo esto que nos gusta a nosotras las mujeres, y sobre todo pues a la hora de compartir en familia pues ha sido una actividad genial, y lo mejor es compartir de esa cultura, Gloria, porque hay mucha gente que no conoce y que ha tenido la curiosidad y se ha venido hasta Santiago de Cali durante todas estas actividades importantes que han surgido aquí, y especialmente a disfrutar de el Petronio Álvarez. Bueno, pues le damos el saludo a José, quien en cuanto a moda nos va a contar un poquito y tendencias que se ve. Uno, ¿qué se vio en la tercera Cumbre Mundial de Mandatarios? Que seguimos como en esa tónica. Y dos, ¿qué se está viendo en el Petronio Álvarez? Hola, José. Hola, ¿qué tal? Así es, bienvenida pues a toda la programación, a todos los televidentes de Al Tocador. Hoy les vamos a hablar de toda la tendencia, de todo lo que se está viviendo en cuanto a moda en el Festival de Petronio Álvarez. También vamos a hablar de lo que se vivió en la Cumbre Mundial de Mandatarios la semana pasada, así que no se desconecten de Al Tocador. Bueno, Ángela, estamos acostumbrados a los cununos, a las marimbas, a los pianos de la selva, como se les conoce también, a toda esta gran gama de instrumentos, y durante el programa estaremos hablando un poquito de todas estas actividades. Pero no antes, les tenemos una invitación muy especial, porque si hay que tener una dentadura hermosa, unos dientes sanos, pues tenemos que ir ¿a dónde? Por supuesto, a donde nuestra odontóloga de cabecera, que es la doctora Karim Venteja. ¿Deseas tener una sonrisa hermosa que sea la que más miradas atraiga? Porque una excelente sonrisa y unos dientes hermosos son parte importante de tu vida. Te invitamos a visitar Body True Estética Dental, el lugar indicado para tu tratamiento de ortodoncia y el diseño de tu sonrisa. Estamos ubicados en la carrera segunda, número 59B21, local 8, Barrio Los Almendros. Teléfono 376-6278. Celular 318-226-4851. 320-698-1924. Escríbenos bodytuseco@hotmail.com. Y para los televidentes del Canal 2 y en especial de Al Tocador, durante toda esta semana que han estado disfrutando de la 17ª versión del Petronio Álvarez, pues encontramos música especial, invitados espectaculares que están haciendo disfrutar desde la semana pasada, desde el jueves, viernes, sábado, domingo, que se termina este gran evento. Pues hemos tenido presentaciones de Herencia, de Timbiquí, de Canalón, vamos a tener presencia de Hugo Candelario y también de un príncipe senegalés. Mejor dicho, ustedes se van a preparar porque este Petronio está espectacular y más de uno lo está gozando abiertamente. Y Ángela, precisamente vamos a hablar de uno de los invitados especiales. Él se llama Mamour Ba, que es un príncipe de Senegal que viene invitado especial a esta temporada de la 17ª versión del Petronio Álvarez. Ahí lo podemos ver en imágenes. Es un hombre muy importante que viene a compartir con su música y obviamente ese ritmo de africano que llevamos todos adentro. Pues no es la primera vez que este príncipe
de visita a Colombia, ya he estado en otros eventos especiales en Colombia, uno en Bogotá, Gloria, y pues como usted lo dice, la gente que está aquí ansiosa de verlo, porque usted sabe que de la realeza es sorprendente Sí. que alguien venga a un evento tan cultural y tan de pueblo como es este, que es Importante. es muy curioso, pues que sí. Bueno, Se llama Mamurba, es hijo de la tribu senegalés Massao, es el invitado internacional y su grupo se llama Conexión Tribal Beat. Sí, es el invitado internacional que tiene. ¿Ha tenido otros invitados internacionales anteriores, Petronio Álvarez? Sí, Brasil el año pasado fue de Brasil. Sí. Y hace 3 años también hubo otro de África, pero no recuerdo muy bien. Pero ese es como que el que más importancia le están dando en este momento. Bueno, la realidad con el Petronio Álvarez y con la ciudad de Cali es que definitivamente se está convirtiendo en una ciudad especial, porque aquí somos reconocidos por ser excelentes anfitriones y organizadores de eventos. Ya lo hemos vivido en actividades anteriores políticas y no solamente como estos culturales, también deportivos, como los Juegos Mundiales que recién acaban de pasar, la cumbre, la tercera cumbre de alcaldes y mandatarios afrodescendientes que se acaba de terminar en la ciudad de Cartagena, pero que también tuvo sede en la ciudad de Cali. Y bueno, por supuesto, este 17º Festival Petronio Álvarez que se está realizando en Santiago de Cali y que por supuesto invita a todos los que tienen la oportunidad de ver al tocador a través de www.canal2.co a que no se despeguen de nosotros, porque aquí les vamos a llevar detalles de lo que ha pasado en los días anteriores y por supuesto en nuestros próximos programas pues vamos a contarles cómo se vivió esta fiesta aquí. Pues ahí lo tienen, imágenes de lo que ustedes pueden disfrutar en este concierto que va a dar este africano aquí en la ciudad de Cali. Y obviamente cada vez que escuchamos del Petronio, la primera vez estuvo impresionante, lleno, el segundo día también, el tercero, mejor dicho, esto se está llenando cada día más de la gente que disfruta de esta versión del Petronio, todo el mundo feliz y contento. Pero saben, por otra parte también un invitado muy especial el homenajeado, por favor, estamos hablando de un artista de la casa, totalmente vallecaucano, un hombre muy joven para esta distinción que se le va a hacer, y él es Hugo Candelario. Bueno, Hugo Candelario es de Timbiquí, Guapi. de Guapi, es de Guapi, es guapireño. Estoy pensando en herencia, que es de Timbiquí, es guapireño, y este año se le rinde un homenaje en el Festival Petronio Álvarez y me parece genial porque, Gloria, los homenajes se tienen que hacer así, en vida y con juventud, para disfrutarlos con el público que está allí. Usted sabe que él fue ganador con el Grupo Bahía de uno de los festivales Petronio Álvarez, de los primeros. Usted sabe que el Petronio Álvarez se hace desde 1997, si no estoy mal, y poquito a poquito ha ido creciendo y haciendo reconocimiento a estos músicos que definitivamente llevan el folclore en la sangre, en las venas, y sobre todo lo difunden por todo el mundo. Pues precisamente Hugo Candelario, este guapireño, se ha ganado el corazón de los vallecaucanos por su ferviente e importante aporte al proceso de la música del Pacífico colombiana. El director del Grupo Bahía ha llevado su marimba de chonta a festivales y conciertos en Europa, Estados Unidos, Asia y Latinoamérica. Ha participado en importantes eventos como la Fiesta Latina en Londres, Los Colores de Colombia, organizado por Totó La Momposina. Sí, señora, también he estado en Expo Lisboa en 1998, participó también en Expo Hanover 2000, Hugo Candelario. El Pacífico es misterio, es agua, es lluvia, es más denso, más oscuro, más profundo, y lo que le corresponde a un músico que sea o no de la región y que intente incursionar en esta música es tratar de conservar su esencia, y por tal motivo es homenajeado este hombre en esta nueva versión. Pues esas son palabras de Candelario a la hora de referirse a su hermosa tierra y de lo que le produce a la hora de componer y por supuesto tocar esta marimba como la hace. Bueno, pues veamos hoy un poquito las imágenes de Hugo Candelario, el homenajeado este año en el Petronio Álvarez.
definitivamente vemos lo que la gente en Cali se puede poner a gozar en un Petronio Álvarez. Todos los que quieran disfrutar de este evento, lo único que tienen que hacer es acercarse a las canchas panamericanas para que disfruten de este gran concierto, de estos grandes homenajes que se hacen, como tú lo dices, en vida. Los homenajes se deben hacer en vida. El Candelario, Hugo Candelario definitivamente contagia con su marimba. Y pues mire, el año pasado, cuando usted abría la página de la Gobernación, sonaba una marimba. Sí. Y yo no sabía quién la interpretaba. Hasta que luego, por ahí, averiguando, era la marimba de Hugo Candelario la que sonaba musicalizando todo este portal. Además que la marimba es encantadora. Es encantadora definitivamente. Bueno, pues como lo hablábamos antes con Ángela y también con José, resulta que Cali ha sido sede de importantes eventos y precisamente pues uno de ellos fue la tercera cumbre de líderes, alcaldes y líderes afrodescendientes. José estuvo por allá. También estuvimos por allá viendo algunas cosas importantes de mujeres microempresarias, de mujeres emprendedoras y precisamente, pues antes de que de pronto vamos con José completamente y nos cuente todo lo que vio. Que tiene que ver con la moda. Con la moda y tendencias de lo que él vio en todos estos días de la cumbre, nos vamos un momentico porque, mire, yo encontré algo muy curioso. Mujeres que se dedican a sacar un producto que se llama Borocoa. Es un producto para el cabello, es acondicionador, rinse, champú de Borocó. Es un producto obviamente muy de nosotros de la casa y precisamente pues para una mujer crespa, una mujer negra que requiere un cuidado muy extra para su cabello, pues ellas aquí nos tienen recomendaciones. De donde vengo yo, la cosa no es fácil, pero siempre igual sobrevivimos. Vengo yo, de tanto luchar, siempre con la nuestra nos salimos. Vengo yo, y aquí se habla mal, pero todo está mucho mejor. Vengo yo, tenemos la lluvia, el frío. Amigas de Al Tocador, desde la tercera cumbre de alcaldes y mandatarios afrodescendientes me encuentro con dos mujeres empresarias o microempresarias. Están creciendo para hacer de un negocio importante y más cuando se trata del cuidado del cabello. Por eso tengo aquí a Elsa, que nos va a hablar un poquito de cuál es la marca, cómo se llama y por qué las mujeres andan metidas en este rollo. Bueno, nuestra línea capilar se llama Borojoa. Es una línea especializada para cabellos afrodescendientes. ¿Por qué? Porque la cosmética no está teniendo en cuenta nuestro cabello. Nuestro cabello no es normal ni es seco. Es un cabello que se encoge, que no se percibe su crecimiento, que es frágil, quebradizo. En Pro en Casa saca una línea capilar a base de borojó. ¿Por qué el borojó? Porque el borojó es una fruta exótica de nuestra región que contiene muchas proteínas, vitaminas, magnesio, calcio, zinc, cualquier cantidad de cosas que nos van a hacer que el cabello se fortalezca, se restaure, se hidrate. Este producto lo manejamos en varias presentaciones. Manejamos el champú y el acondicionador en presentaciones por 250 y presentaciones por 500 mililitros. En este momentico manejamos también la crema de peinar y un tratamiento intensivo que va con concentración de producto. La hidratación la garantizamos, ¿por qué? Porque el borojó, con todas las características que tiene y la fórmula nuestra, que es una fórmula que además de tener el borojó tiene todo lo que utiliza la cosmética como la queratina, la aloe vera, el pantenol, los revitalizantes, hacen de esta línea un boom en el mercado afrodescendiente. ¿En qué sentido? Primero, que no nos atiende la cosmética y segundo, que es un producto innovador en calidad, innovador en una fruta exótica que veníamos utilizando para otras cosas. Bueno, ¿qué más nos pueden hablar de ese producto y por qué las mujeres, en especial las mujeres afro, como ejemplo yo que tengo este cabello así súper crespo, muchas gracias, es importante utilizar estos productos para tener cabellos así, porque igual es un cabello complicado, pero la idea es siempre lucirlo hermoso, pero también veo que lo podemos utilizar en cabellos lisos. Pues imagínate que si nos sirve a nosotras que tenemos cabellos alisados y cabellos afros, que no le harán a los cabellos que son lisos y que no necesitan de mucho cuidado. Entonces,